Forodebolsa.com, episodio 240. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más de agosto de este mes tan fresquito que estamos teniendo a tu Foro de Bolsa. Nuestro lema, ya lo sabéis, los 3 C de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, y también sabéis que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Toda nuestra web es formativa e informativa. Dicho lo cual, Paco, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Buenos días, por aquí andamos, Paco Pepe. No te has derretido, ¿verdad? Pues, así ando. Tengo un ventilador aquí al lado. Sí. Pero nada, no hay manera. Vale. Bueno, antes de seguir, Paco, vamos a recordar que estar con nosotros, la culpa la tienen 29 euros al mes o, si quieren, un 50% de descuento, 180 euros al año. Decir también que el curso de opciones pues está ya en puerta, va a salir en breve. ¿Y qué más tenemos que decir? Y que estás con nosotros, bueno, tienes consultas ilimitadas, soporte las 24 horas, si no estamos nosotros, están los compañeros, no lo sé, acceso ¿a qué tienen acceso, Paco? Dínoslo tú, a todo, es que ya no sé ni qué decir. Paco Pepe, déjalo, ¿vale? Déjalo. Estar con nosotros tiene muchas ventajas. Si esto, que lo hacemos gratis, creo que es interesante y de hecho nos escucha mucha gente, pues imagínate estar dentro del grupo. Eso sería, dentro de la familia, es excepcional y no tiene parangón. Por supuesto tiene precio, una miseria. Una miseria. Tendríamos que ponerlo en 500 o 600 para que nos apreciaran. Pero bueno, oye, es lo que hay. No, lo estamos pensando. Que por 180 euros al año hay gente que tiene acceso solamente a un blog. Y aparte del blog, aquí tenemos la newsletter, tenemos consultorías, tenemos formación, tenemos cursos, que es de lo que va precisamente el podcast de hoy, que es conceptos económicos básicos, que tú todos los días, o prácticamente todos los días, en nuestro canal de Slack, tienes una línea de información y de formación en el cual hablas de conceptos macroeconómicos. Y bueno, no está mal refrescarlos y actualizarlos, ¿no, Paco? Vamos a ver, tenemos un canal que se llama Índices, donde yo escribo artículos que recojo de aquí y de allá, datos que pongo de aquí y de allá, pero la mayoría, bueno, tú te enteras porque eres economista, yo me entero porque soy economista también, pero hay mucha gente que no sabe de esos conceptos. Lógico. Para invertir en un país tienes que conocer en qué estado está ese país, si es serio, si no es serio, qué datos tiene, si realmente es fuerte, no es fuerte, si su economía es estable o no. Y eso es lo que pretendemos en esta serie que vamos a hacer. No son conocimientos profundos, tampoco van a sacarse una carrera de economía, pero hay cosas que son básicas. Los políticos te cuentan lo que les dé la gana, los de un signo y los de otro. Totalmente. Ahí son todos iguales, son políticos. Con lo cual te dicen, este país va como una moto, ya, pero si la moto va hacia el barranco y a toda leche, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Entonces hay que saber realmente dónde invertimos, porque tenemos que tener datos, es decir, voy a invertir en Indonesia o voy a invertir en Chile, pues hay que saber qué datos tiene ese país, si va a pegar un castañazo dentro de nada o no. Entonces, por lo que estoy viendo, Paco, lo que quieres es enseñarnos a verle las entrañas a un país. No creernos lo que nos digan los medios de comunicación ni ninguna historia de esa. Enseñarnos a lo que hay de un país. Pero solamente de un país, Paco, ¿o lo vas a extrapolar también en sucesivos podcasts a empresas? Para todo, es decir, estamos hablando de datos macro, es decir, el país en el que vamos a invertir, y otra cosa son los datos de las empresas en las cuales vamos a invertir. Aquí estamos hablando de la generalidad, es decir, de la parte alta. Vale. Porque nosotros no tenemos que invertir en un país que esté francamente mal o que pueda tener un default, porque claro, no se trata solamente de invertir en empresas, se puede invertir en deuda país. Entonces, claro, hay que saber la solvencia de ese país y cuáles son sus datos. Deuda país. Es que, sin darnos cuenta, enlazamos unos conceptos con otros y hablamos con tecnicismo. Es la deuda país, Paco. No te preocupes, que antes de que empiece. Lo vamos a hacer llano, para que todo el mundo lo entienda y para que a nadie le vengan después con milongas. Porque van a entrar en un sitio y van a ver los datos de ese país y los van a comparar con el resto. Y van a decir, joder, pues no vamos como una moto. O si la moto, como he dicho antes, se va directa a un barranco. Si te parece, pues empezamos a decir cuáles son los datos más importantes de un país. Venga, sí, lo primero, los 5 primeros datos o los datos más relevantes en este primer podcast, sin calentarnos mucho el torraero, como decía mi abuelo. Exactamente. Lo primero es la renta nacional o el PIB, Producto Interior Bruto de un país.
Ahora veremos cada uno de los conceptos de qué se compone y de qué trata. Lo siguiente es la inflación que pueda tener ese país. El tercero es el endeudamiento y el cuarto es el desempleo. Esos cuatro son pilares básicos. Yo añado uno, Paco, que de hecho, creo que no lo hemos nombrado en ningún podcast y es más, no se nombra en los medios de comunicación, prácticamente nada, que es el PIB per cápita. Yo lo pondría como quinto punto a analizar, ¿eh? Vamos a ver, Paco Pepe, te has adelantado, porque cuando hablemos del PIB, hablaremos del PIB per cápita. Es que estamos en agosto y tenemos calor y no llevamos escaleta. Estoy hablando de los conceptos en términos generales. Vale, PIB, vale. inflación, endeudamiento y desempleo. Venga, Ahora tira. empecemos a analizar uno por uno. El PIB. ¿Qué es el PIB de un país, Paco Pepe? Cuéntanoslo. La capacidad productiva de un país, Paco, de lo que se compone, lo que es capaz de fabricar, lo que es capaz de importar, de exportar, de su riqueza, Paco. Eso es el PIB de un país. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se calcula el PIB de un país? Que es lo que quería decirte. Ah, vale, eso es de primero de económica. Por Consumo eso. más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Perfecto, muy bien. Pues entramos en cada uno de los conceptos del PIB, si te parece. Bueno, entonces este podcast de verano no va a tener nada. Vamos a enlazar con el otoño y con el invierno. No, es sencillito. Para ti. El consumo, ¿vale? El consumo representa en los países desarrollados entre el 70 y el 80% del PIB, ¿vale? Es decir, la importancia que tiene el consumo es brutal. Y el consumo, pues, entra y ¿cómo lo calculan? Pues los bienes duraderos, pueden ser coches, electrodomésticos grandes, etcétera. Servicios, claro, bienes no duraderos. En este caso estamos hablando de la ropa, de lo que consumimos a diario para el vestir, para nuestra higiene, etcétera, etcétera. Y después está los servicios, y ahí entra todo, ahí entra la salud, la educación, los servicios bancarios, etcétera, etcétera. Es decir, el paquete es bien grueso. Por eso representa normalmente entre el 70 y el 80% en los países desarrollados. La inversión, que es el otro componente que tú has nombrado, está entre el 14 y el 18% dependiendo país. Estamos hablando de lo que se invierte para hacer nuevos bienes. En este caso, las empresas compran activos fijos, es decir, pues maquinaria nueva para producir o todo aquello que precisen para producir bienes nuevos. Bien. Bienes de consumo. Los activos fijos, como bien hemos dicho, bienes de capital, y también entran aquí, Paco Pepe, la construcción de viviendas, las urbanizaciones, etcétera, etcétera. Ah, y ojo, y muy importante, y podemos decir que es un indicador adelantado de cómo va a ir el PIB, los inventarios. Una empresa, porque los productos van a salir y los va a vender, por eso almacena y produce. De ahí que los inventarios tengan mucha importancia. Si tú crees que la cosa va a ir mal, tú no produces para almacenar. Es decir, disminuyen los inventarios. Correcto. Disminución de inventarios normalmente siempre viene relacionado con disminución de PIB. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el consumo representa el 70%, pero la inversión para fabricar esos productos está entre el 14 y el 18%. Me callamos por un 85, más o menos. Más o menos. Bien, Pues después viene el gasto público. Bien, estos datos que estamos facilitando hasta ahora mismo son datos medios de una serie histórica. Los datos de España para el año 2022 son de consumo un 59 o un 60%, de inversión un 20%, de gasto público un 50% y de balanza comercial un 6% negativo. Ya te has pasado del 100, Paco. Ya, pero esto es como las elecciones de Venezuela. O sea, que tú tranquilo, que hasta 125 puedo llegar, ¿sabes? Y esto es el gasto público, normalmente es lo que se hace con nuestros impuestos. Es decir, el Estado recauda y después gasta. Entraremos en detalle después. Y ahí están, se incluyen los impuestos y se incluye, por supuesto, la deuda. ¿Mm? Deuda país, ¿no? Sí, la deuda país. Estamos hablando en gasto público, siempre hablamos de gastos del gobierno, ¿vale? Y por último, el comercio exterior. El comercio exterior no podemos decir lo que representa en un país, ¿no? Depende si el país es exportador o importador. Decimos que si exporta más que importa, tiene un superávit comercial.
¿Por qué? Porque lo que vendemos al exterior es superior a lo que compramos del exterior. Por ejemplo, países netamente exportadores, pues son China o es Alemania. Exportan más de lo que importan. Y al revés, pues puede ser Estados Unidos o España, que importan más de lo que exportan. Y tienen normalmente déficit comercial. Bueno, ya te has cargado el PIB, ¿no? No, no, que va, ahora entraremos a cada uno de ellos, a cada uno de los apartados, Paco Pepe. Pero el PIB ya te lo has cargado entero, ¿no? Consumo más El PIB inversión. sí, el PIB ya me lo carga entero. Ah, vale, Pero perfecto. ahora volveremos sobre él. ¿eh? Ah, vale. La inflación es el incremento o decremento de los precios. Normalmente cuando hay inflación los precios se hinchan. Sí. ¿Y qué ocurre con la hinchazón? Pues que se pierde poder adquisitivo. Si tú antes tenías 100 euros y ahora se ha producido un incremento del precio de un 5%, podrás comprar 95 con lo que comprabas antes con 100. Por eso la inflación es muy importante tenerla controlada y saber si un país es inflacionario o no. Tenemos infinidad de podcasts hablando de la inflación. No te explayes más. No, no me explayo más, ¿no? Entra el siguiente concepto macroeconómico relevante, si no se te ha derretido con el calor. No, hablando de inflación, sí que podemos decir que hay dos tipos de PIB, el PIB nominal y el PIB real. El PIB real se cuenta sin inflación y el PIB nominal con inflación. La inflación lo convierte todo en real y en nominal. Tú has dicho el PIB. Tenemos salarios reales y nominales. Bueno, ahí voy, Paco Pepe. Normalmente la Claro, es que la inflación, inflación es como hemos dicho aquí en el podcast, o tú has dicho infinidad de veces, el impuesto de los pobres. Y todo lo convierte entre nominal y real. exactamente. Si tú cobras 100 y te suben un 5%, tú cobras un 105, ¿verdad? Sí. Pero si la inflación ha subido un 10%, realmente estás perdiendo un 5%. Real que ha bajado. ¿Qué ocurre con eso? Porque lógicamente la gente quiere que le suban el salario conforme la inflación. ¿Y qué ocurre con la parte contraria? Que no lo quiere subir. ¿Por qué? Porque cada vez que suben los salarios, eso se queda fijo. Con lo cual, cualquier aumento va sobre el salario anterior. A medida que se va aumentando, Sí, pescadilla que se sí. muerde la cola. Como el Con lo interés cual, compuesto. o el interés compuesto, Inflación. exactamente. Incremento salarial compuesto. Pero bueno, que yo he dicho lo de los salarios, pues no estás callado. Todo esto viene a colación de lo que tú has dicho del PIB nominal, el PIB real, que yo también me meto por el medio sin deber. Te he No, cortado. no, haces bien, para eso estás. No quieren subir los salarios porque aunque bajen después los precios y la inflación baje, los salarios se quedan donde están. ¿Qué ocurre con el empresario que ha subido un 5% en sus salarios? Porque lo tiene que repercutir en precio o reducir su margen. Ahora está entrando en los precios también. Son todos conceptos básicos para que la gente entienda por qué unos quieren, por qué otros no, por qué los salarios no se quieren subir más que la inflación ni con la inflación. ¿Por qué? Porque se quedan ahí de por vida esos salarios. Ya normalmente no se bajan. Y ahora entremos en el gasto público, el Estado. El Estado normalmente ingresa de los impuestos, los tributos, impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos pues son las rentas, son sobre el patrimonio, después vienen las tasas y las contribuciones, que esto normalmente no se paga a los estados, pero sí se paga a ayuntamientos o entidades locales y demás. Pero al fin y al cabo son impuestos que nosotros pagamos de nuestro salario ese que nos ha aumentado un 5%. Es la parte de nuestro salario que aportamos para, digamos, el bien común. ¿Qué ocurre? Si los ingresos que tiene el Estado son inferiores a lo que gasta, lógicamente tiene déficit público. Ese déficit público, ¿qué hay que hacer? Pues hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia normalmente? Con deuda. O subiendo los impuestos de nuevo. Porque claro, si tú me dices que tengo un gasto público y lo tengo muy elevado, puede ser incluso positivo en caso de que el ciclo económico esté bajo. Es decir, realmente estamos en una crisis, entonces el Estado tiene que echar, digamos, fuego o leña al fuego, mejor dicho, para que se salga de esa situación. Como ¿Cómo? pasó en el pasado 2020, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues lógicamente, pues intentar hacer más infraestructuras, intentar teóricamente dar dinero para que se promueva la economía. El gasto público puede ser productivo o improductivo, Paco Pepe. ¿Depende qué? Pues depende en qué se use. ¿En qué se gasta? Pues se gasta normalmente en protección social,
en salud pública, en educación, policía y ejército, en infraestructuras, le hace montones de cosas. Lógicamente, si tú quieres tener un país serio, tienes que tener una policía adecuada y un ejército adecuado. La salud fundamental y la educación fundamentalísima. Por otro lado están las cotizaciones sociales, es decir, de nuestro sueldo, en muchos países, entre ellos el nuestro, tú cuando trabajas se detrae a la empresa y al trabajador parte del sueldo para financiar lo que hemos comentado de la salud pública, en este caso la seguridad social, las famosas pensiones. Todo esto conforma el PIB. ¿Y por qué nos enervamos todos tanto cuando hablamos de gasto público? El problema no es ese, el problema es en qué se gasta el gasto público, si es productivo o no, como hemos comentado, porque claro, si se gasta en salud, se gasta en educación, se gasta en infraestructura, pero el gasto público viene muy bien. Pero se gasta en mamarrachadas o en financiar a todos los paparruchas que viven del cuento, pues no es un gasto productivo. Así de claro. Yo recuerdo en una clase de economía, no sé exactamente cuál, hablando de gasto público, ¿qué era mejor? O sea, o el ejercicio, llámalo como quiera, era ¿dónde es mejor para la economía que gasta el Estado? Apartado A, en subsidio de desempleo, pensiones y similares, ¿no? Eso era el apartado A. Apartado B, coger, tirar un puente y volver a construirlo. Dijimos, hombre, todos los que estamos ahí, todos los alumnos, dijimos, va, lo mejor es coger y para las pensiones, subsidios, etcétera. El puente que está funcionando, si está funcionando, ¿para qué lo vas a tirar? Y luego lo vas a poner a reconstruir. Bueno, pues la respuesta correcta era el puente. Y nosotros dijimos, pero ¿qué tontería es esa? Porque en economía hay un concepto que no sé si viene a colación, pero este podcast es instructivo, ¿no? Que es la tasa de ahorro. Si tú, el Estado, le das dinero a los pensionistas, ellos ahorran, o el subsidio ahorra, y entonces esa diferencia entre lo que te dan y lo que se ahorra no va a la economía. Es decir, el ahorro no va a la economía en sí, no entra directo en el PIB. Sin embargo, si ese gasto se realiza directamente en empresas para coger y mover el puente, tirarlo y volver a ponerlo, y afecta directamente al PIB. No, me ha quedado muy bien, me parece muy bien. Sí, bueno, todos son teorías. La economía es teoría, y sobre todo los economistas somos los que adivinamos el pasado, pero el futuro no pegamos ni una. Ahora vamos a hablar del último factor que hemos contemplado dentro de todas las variables que tiene un país, que es el desempleo. Dentro del desempleo se entiende por aquella población que está en edad de trabajar. En España pueden contarse entre 16 y 67 años, pero que van a buscar trabajo y no lo encuentran. Y ese tanto por ciento es la tasa de desempleo. Hay que tener en cuenta la tasa de participación, porque hay muchos de entre 16 y 23 que están estudiando y no buscan trabajo. Y también hay muchos mayores de 67 años que siguen trabajando. Participación es la generalidad, todos los que pueden trabajar, y los que quieren trabajar y no lo encuentran es los desempleados. Estas son las variables más importantes dentro de un país. Te corto, Paco, porque voy a dar un dato que acaba de aparecer, o esta semana ha aparecido, que hemos batido récord de ocupación. Hemos superado los 21,3 millones de ocupados en España y la tasa de paro, por primera vez, ha bajado el 12%. Es un dato chulísimo. Con lo cual, chapó. Y venga, Ahora habría que entrar a desenmarañar qué no tipo de podemos empleo entrar, es. que si no se nos va el Pero podcast bueno, aquí. vale, de acuerdo. ¿Qué es lo más importante por lo que acabamos de nombrar dentro del PIB de un país? El consumo. La inversión, venga de donde venga, es importantísima también, porque además crea empleo. El gasto público bien administrado también es importante. Y lógicamente el comercio exterior aporta por liquidez a ese Estado. ¿Por qué? Porque tiene más ingresos que gastos. Normalmente el PIB tiende a expandirse, aunque sea solamente por efectos inflacionarios. Es decir, siempre está por encima, el crecimiento casi siempre está por encima de cero. ¿Y qué ocurre cuando está por debajo de cero? Es decir, se crece o se decrece, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el PIB está por debajo de cero. Pues lógicamente que hay una recesión, una crisis, una recesión.
Y esto es, digamos que el A, E, I, O, U de los datos de un país. Pues entonces, desde aquí, Paco, remitimos a los alumnos que antes de que vean el canal de índices escuchen este podcast, ¿no? Sí, yo creo que es interesante. Tampoco nos hemos metido, digamos, en muchas marañas. Simplemente hemos explicado cuál es el concepto de riqueza de un país y cuáles son los datos fundamentales para saber si ese país está sano o enfermo. Vale, me vale. A mí me vale. Y para compararlo con otro, es fácil. El que tenga mayor PIB mejor, el que tenga peor PIB peor. Y también la tasa de evolución, de crecimiento Bueno, del el PIB. PIB, así como estamos hablándolo, pues no es muy... Lo veremos en el próximo capítulo. No entremos en más, ¿vale? Esto es como una serie. En el próximo capítulo veremos qué es lo importante, porque tú para comparar tienes que tener la base igualada. Entonces, claro, tienes que hacer referencia a gastos sobre PIB, a tal. Es decir, el PIB de un país, lógicamente, es más importante cuando más importante es un país. Vale, para que te meten en otro podcast, Paco, que nos va a derretir el Vale, vale, cerebro. vale. ¿Y dónde podemos ver estos datos? En Porque, claro, tuforobolsa.com. Se ha terminado. Hasta la vale. semana que viene, Paco. Venga, pues hasta la semana. Lo daré para la semana que viene también, donde lo pueden mirar y ver. Es decir, pues por mi país comparado con los demás, Y dale. pues no es la moto que comentan. Hasta luego, máquina. Hasta luego. Venga, hasta luego.